En la oscura noche del 8 de agosto de 1963, un tren del Royal Mail viajaba de Glasgow a Londres. En uno de sus vagones había bolsas llenas de billetes que equivalían a aproximadamente 67 millones de libras actuales o unos 800 millones de rupias. El conductor del tren, Jack Meeks, conducía a toda velocidad en la penumbra de la noche. De repente, en un cruce, la luz roja del semáforo se encendió. Para el conductor fue algo anormal porque a esa hora y en ese lugar el semáforo en rojo no tenía sentido. Aún así, Jack Meeks frenó de inmediato y detuvo el tren en medio de la vía desierta. Por unos momentos reinó el silencio absoluto. Pero detrás de ese silencio se ocultaba un plan maestro que estaba a punto de ejecutar el robo más grande del siglo, el Great Train Robbery, donde literalmente robaron el tren entero. Bienvenidos una vez más a los vídeos de TV de Investigación Profunda. Espectadores, esta historia parece sacada de una película. Pero en la vida real, los ladrones planearon con gran suspense y robaron millones de libras de un tren gubernamental británico sin disparar un solo tiro. Todo comenzó meses antes, cuando algunos conocidos criminales de Londres se reunieron para planear un nuevo golpe. Bruce Reynolds, el cerebro maestro del plan, junto con sus compañeros, diseñó un robo sin precedentes. Tenía información secreta del Royal Mail que le proporcionó un alto oficial de seguridad de la propia empresa postal, cuyo nombre nadie conoce hasta hoy. La información era que en el tren de Glasgow a Londres había un vagón especial llamado Igbalo Packages o HVP, donde se transportaba una gran cantidad de dinero en una fecha concreta. Ese era el vagón que debían robar. Bruce Reynolds y sus compañeros eran criminales conocidos, pero no tenían experiencia en robar trenes. Por eso incorporaron a otro grupo de Londres, el famoso South Coast Raiders, que sí tenía experiencia en robos a trenes. Poco a poco el equipo creció hasta más de 15 personas. Decidieron que el robo sería sin disparar un tiro. No era un robo común de parar el tren y saquearlo, requirió meses de planificación. El 7 de agosto de 1963 a las 6:50, el tren partió de la estación central de Glasgow con destino a Londres, donde debía llegar a la estación Euston a las 4 de la mañana del día siguiente. El tren tenía 12 vagones y 72 empleados del servicio postal que clasificaban el correo durante el viaje. Este tren era exclusivamente para paquetes y correo, y entregaba en diferentes estaciones sin detenerse. Cuando llegaba a una estación, el personal local colocaba bolsas en un riel elevado. El tren pasaba despacio y el personal interior las recogía con una red. De esa forma se distribuía el correo sin parar. El vagón que iban a robar aún no estaba acoplado. Estaba estacionado de forma segura en la estación de Lattenbussar. Era el vagón HVP, porque contenía grandes cantidades de efectivo de órdenes de dinero enviadas entre ciudades. En 1960, 3 años antes del robo, la rama de investigación del servicio postal recomendó instalar sistemas de alarma de seguridad en los vagones HVP. En 1961 se instalaron en 3 vagones, y los antiguos sin alarma se dejaron como reserva, pero el día del robo, los 3 vagones con alarma estaban fuera de servicio. Por eso usaron un vagón de reserva, el M3024M, que no tenía ningún sistema de seguridad. Esta fue una información clave que los ladrones recibieron de un informante interno del Royal Mail. Cuando el tren llegó a Lattenbussar, el personal ferroviario acopló el vagón HVP justo detrás de la locomotora. Esa fue la primera pista para los ladrones. Pero la segunda fue aún más importante. Normalmente los vagones HVP llevaban alrededor de 300.000 libras. Pero como la semana anterior había sido un fin de semana festivo bancario, ese día transportaba casi 3 millones de libras. 12 veces más dinero de lo habitual. Y esto no fue coincidencia, los ladrones habían planeado durante meses para ese día exacto. El tren partió de Lattenbussar con el vagón HVP incluido. Ya era de noche y el conductor de 58 años, Jack Meeks, avanzaba a toda velocidad hacia su destino. Cerca de la vía, en los arbustos, el grupo de ladrones esperaba en emboscada. Su planificación era perfecta. Alrededor de las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1963, uno de los miembros manipuló el semáforo del cruce Sears. Cubrió la luz verde con un guante y usó una batería para encender la luz roja. Luego todos esperaron ocultos. Cuando el tren llegó al cruce Sears, el conductor se sorprendió al ver la luz roja, porque normalmente no se detenía allí, especialmente el tren del Royal Mail. Jack Meeks frenó y detuvo el tren justo en el semáforo. De repente se hizo un silencio absoluto. El asistente del conductor, segundo hombre, bajó para contactar al señalero por teléfono de vía. Al levantar el auricular, descubrió que la línea estaba cortada, parte del plan de los ladrones.
Justo cuando el segundo hombre regresaba a la locomotora, los ladrones salieron de los arbustos y lo capturaron. Algunos subieron por ambos lados de la cabina e intentaron controlar al conductor. Cuando Jack Meeks se resistió, uno de los ladrones le golpeó la cabeza con una barra de hierro y quedó inconsciente en su asiento. Los ladrones habían llegado preparados. Mientras ocurría el caos en la cabina, otros miembros desconectaron los dos primeros vagones del resto del tren. Su plan era llevar el tren lejos de allí. ¿A dónde? A unos 1 km estaba el puente Bridego, donde tenían camiones esperando, incluso habían llevado a un conductor de tren jubilado para manejar la locomotora. Hasta ese momento todo salió según el plan. Pero surgió el primer problema: el conductor que trajeron se asustó al ver los controles de esa locomotora nueva, porque nunca la había operado. Obligados, los ladrones despertaron a Jack Meeks y lo forzaron a conducir el tren 1 kilómetro más adelante. La locomotora y los dos vagones se movieron de nuevo y se detuvieron en el puente Bridego. Durante ese tiempo, el personal en los vagones restantes no sabía por qué el tren se había detenido. En el puente Bridego, los ladrones rompieron la puerta del vagón HVP, entraron, golpearon a los 5 empleados, los ataron boca abajo con cuerdas y comenzaron el saqueo. En el vagón había 128 bolsas llenas de efectivo, billetes de 1 libra, 5 libras y 10 chelines. El peso total era de unas 2,5 toneladas. El tren estaba sobre el puente y abajo, en la carretera, había un camión. Según el plan, tenían solo 15 minutos. Formaron una cadena humana y cargaron 120 de las 128 bolsas en el camión. Las 8 restantes se dejaron por falta de tiempo. El plan había funcionado a la perfección. Pero al final cometieron un error que resultó clave para su captura. Al marcharse, uno de los ladrones les dijo a los empleados atados que no intentaran moverse en 30 minutos o perderían la vida. Los ladrones huyeron en un camión Austin Loadstar cargado con el dinero y 2 Land Rovers con la misma matrícula falsa BMG 757 para despistar testigos. Tras 45 minutos de conducción, alrededor de las 4:30 de la mañana, llegaron a su escondite, una granja llamada Leaterslade Farm, a unos 43 km del lugar del robo, cerca del pueblo de Oakley. Mientras llegaban, escuchaban por radio VHF las comunicaciones de la policía, lo que les ayudó mucho. Justo cuando llegaron, la policía ya sabía del robo. Estaban eufóricos, celebraron, jugaron Monopoly con dinero real. Pero su alegría duró poco. Pronto oyeron por radio que la policía los buscaba en un radio de 50 kilómetros. Esa distancia se calculó por la declaración de un empleado. Los ladrones les habían dicho, no se muevan en 30 minutos, así que la policía dedujo que no podían estar muy lejos. Al oír eso, los ladrones entraron en pánico. Cambiaron el plan de salida del domingo al viernes. El jueves repartieron el dinero entre ellos. El botín fue de casi 2,5 millones de libras. Según algunos informes, cada uno recibió alrededor de 150.000 libras, una fortuna en esa época, equivalente a unos 3,9 millones de libras actuales por persona. El resto se repartió entre ayudantes menores. Borraron huellas dactilares de todo en el escondite y ordenaron a uno que incendiara la granja después de su partida para no dejar evidencia. Ese hombre se llevó el dinero pero huyó sin quemar el lugar. Mientras tanto, la policía buscaba en todo el área de Buckinghamshire. Helicópteros sobrevolaban, patrullas por todas partes y los medios nacionales estaban en caos. La policía ofreció 10.000 libras de recompensa por información. Un vecino de la granja se presentó y dijo que la mañana del 8 de agosto había mucho movimiento allí. La policía allanó inmediatamente Leaterslade Farm, alquilada por los ladrones 3 meses antes. Encontraron muchas evidencias: bolsas vacías, correo, un camión pintado apresuradamente de amarillo. Los ladrones habían borrado huellas, pero en el tablero de Monopoly jugado con dinero real quedaron huellas dactilares. Esas huellas coincidieron con registros criminales previos de la policía y Scotland Yard. En pocos días arrestaron a 14 de los 16 implicados. Solo 2 escaparon: el conductor de reemplazo, cuyo nombre real nunca se supo, y el alto oficial de seguridad del Royal Mail que dio la información interna. Hasta hoy nadie sabe quién era ese informante, nunca mostró su rostro ni dio su nombre. El tribunal calificó este robo como el mayor del siglo y condenó a casi todos los miembros de la banda a 30 años de prisión. Después del robo, el puente Bridego se conoció informalmente como Train Ravers Bridge y así se le llama hasta hoy. Jack Meeks, el conductor de 58 años, nunca pudo volver a trabajar por las lesiones en la cabeza y murió 7 años después por el trauma. Esperamos que este video de TV de investigación profunda también reciba muchos likes y shares de su parte.
Gracias infinitas por sus comentarios llenos de cariño. Nos vemos en el próximo vídeo espectacular.